2, ¿sí? Que es obtención de muestras sanguíneas, ¿sí? Una de las prácticas bueno, de manera virtual es un poco complicado tener o tener la habilidad para poderlo realizar, ¿no? Si bien los cuidados, las consideraciones importantes que debemos de tener para realizar una buena toma de muestra, pues sí los vamos a tener, la parte teórica, ¿sí? Pero esta práctica, obviamente esta habilidad, este procedimiento, pues indudablemente sí no lo hacemos, pues va a ser un poco complicado que nosotros adquiramos la habilidad y la seguridad para poderlo realizar, ¿no? Si ustedes consideran que después de esta práctica, algún familiar ahí en la casa que sea valiente y se anime a que ustedes los funcionen, pues sería perfecto para que tuvieran este tipo de experiencia, ¿vale? Pero bueno, obviamente va a depender de que si nos quieren apoyar en ese aspecto o no, ¿no? Entonces yo quisiera saber quién de ustedes ya en algún momento ha tomado muestra sanguínea. Ahí con una palomita o una manita. ¿Quién sí ha tomado? Ah, ok, algunos sí, otros no. Ok. Los que me levantan la manita dicen que sí, ¿verdad? Ok, ok. Ujú. Y Manuel hasta llora, bueno, pues no tenemos por qué llorar, en algún momento lo vamos a realizar. Bueno, pero creo que la gran mayoría, algunos sí, algunos no, nos levantaron la mano que espero que sí lo hayan hecho. Entonces, para quienes no, bueno, pues ya tenemos la oportunidad de realizarlo. Y para quienes sí ya lo hayan hecho, pues seguramente ahorita en la explicación van a ver algunas, a lo mejor el procedimiento lo hacen exactamente o lo hicieron exactamente igual como lo vamos a explicar, las consideraciones importantes de acuerdo a algunos procedimientos que ya están incluso normados para poder realizar una buena toma de muestra, ¿sí? Igual ya los conocen, ya los realizan o los realizaron, o bien son puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para realizar una buena toma de muestra. Porque una toma, el hecho de realizar correctamente este procedimiento, pues va a impactar en qué tan que si nuestra muestra sanguínea va a ser de calidad o no, ¿sí? Por eso es bien importante aprender a realizar una buena toma de muestra o un buen procedimiento de toma de muestra, ¿sale? Con todas sus adversidades que en algún momento puedan suceder, que a todos en algún momento nos sucedieron, a lo mejor cuando recién egresamos de la escuela, por ejemplo, en este caso el profesor René, la profesora Vero, la profesora Idalia o yo, que pues obviamente uno cuando está en la facultad sí aprende a realizar el procedimiento, pero bueno, a lo mejor no hemos realizado el procedimiento tantas veces se pueda para poder perfeccionar este procedimiento, ¿sale? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Ya saben, en cualquier momento que les surjan las dudas, levantan la manita, ¿sí? O abren su micrófono y preguntan, muchachos. Sí, es importante que lo hagamos en el momento que nos salga la duda, ¿vale? Entonces, comparto pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿Quién habló? No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, Sí. ok. Bueno, entonces, ¿ya pueden ver la pantalla, muchachos? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces la práctica 2 es obtención de muestras sanguíneas, ¿sí? Entonces, un procedimiento que sin duda, para quienes ya lo hayan realizado, pues a lo mejor la primera vez que lo realizamos nos dio un poco de temor, de miedo, ¿sí? Porque, bueno, obviamente es una experiencia que al principio pues nos da un poquito de estrés en algún momento, pero pues obviamente es como todo en la vida cuando aprendemos a realizar algo nuevo, ¿vale? Entonces, para empezar a revisar así una parte introductoria, ¿sí?
el hecho de que nosotros tengamos o el hecho de que una de las muestras biológicas para poder conocer el estado de salud de un paciente, ¿sí? Pues es la sangre, es la sangre. Y esto, pues obviamente por la composición que esta tiene, ¿sí? Se dice que esta forma parte del 7 al 8% del peso corporal, ¿sí? Y está compuesta de plasma. Se puede dividir cuando nosotros la centrifugamos, se puede dividir en dos elementos importantes, lo que es el plasma y lo que son los elementos celulares. La composición del plasma es que en su mayoría está compuesta por agua, ¿sí? Y el 10% solamente son los metabolitos, ¿sí? Los metabolitos, llámese glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, ¿sale? Estos es solamente el 10% del total del plasma que está en nuestro organismo es de metabolitos y lo demás es pura agua. Ahora sí, el 90% es agua. De este 100%, de este 100% de que es la sangre, 45% corresponde a los elementos celulares, que se consideran como elementos celulares a los eritrocitos, a las plaquetas, a los leucocitos, elementos, ¿sí?, que se cuantifican también para poder revisar, pueden cuantificarse, pueden observar su morfología, se pueden cuantificar, observar su morfología, sobre todo para poder saber el estado de salud del paciente. Incluso nos ayuda para poder diagnosticar a lo mejor una anemia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los eritrocitos, a lo mejor una leucemia, si estos leucocitos no están de manera con morfología normal, o bien a lo mejor si tenemos algunos trastornos de coagulación, pues el elemento que en específico se puede cuantificar, ¿sí? Pues, y observar su morfología son las plaquetas, ¿sale? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante evaluar o realizar de manera correcta el procedimiento de obtención de muestras sanguíneas, ¿sí? Entonces, porque este procedimiento corresponde a una de las etapas de preservación de calidad del laboratorio de análisis clínicos. ¿Alguien sabe cuáles son estas etapas del control de calidad en, en un procedimiento, muchachos, o en un laboratorio de análisis clínicos? ¿Cuáles son las etapas en las que dividimos este control de calidad? A ver, Oscar. Creo que es la etapa preanalítica, ¿no? Una es la preanalítica y otras, son tres. Ay, bueno, Ajá. ¿puedo decirla? Bueno, mi compañera Celina también va a participar. Ok, entonces ya nos dijo Giovanni, preanalítica. A ver, Celina, por favor. Gracias, Giovanni. Otra es la postanalítica. La posanalítica, ajá. Nos falta una. Y la analítica. Muy bien. Entonces, preanalítica, analítica y posanalítica, ¿sale? ¿Dónde creen ustedes que podría entrar en la obtención de muestra sanguínea? La preanalítica. La preanalítica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no realizamos correctamente este procedimiento, híjole, ya desde ahí, pues todo nuestro procedimiento de nuestra procedimiento de análisis que se le iba confiables, no vamos a tener un resultado fiable con el cual el médico pueda dar un diagnóstico certero a ese paciente, ¿vale? Entonces, como lo mencionaron, son tres etapas, que es la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Y en la toma de muestra están en la etapa preanalítica, junto con otros elementos, ¿sí?, que son también, que se incluyen en el procedimiento de la toma de muestra, ¿sí?, como por ejemplo,
la solicitud de estudios de parte del médico para saber qué estudios les vamos a realizar y dependiendo de ese tipo de estudios, pues ese era el tipo de muestra que vamos a obtener. Si, por ejemplo, al realizar la toma de muestra, que el paciente con el que estamos realizando la toma de muestra sea el correcto, en este caso la verificación de sus datos. Si ya tomamos la muestra, bueno, si no la vamos a analizar en ese laboratorio y la vamos a transportar, bueno, verificar que las condiciones del transporte de esta muestra biológica sea de manera correcta, ¿sí? Incluso ya dentro del laboratorio, si no llega directamente, por ejemplo, al área de hematología o al área de química, ¿qué quiere decir? Que llegue mi muestra sanguínea al área de recepción o a un área destinada para recibir y recolectar todas estas muestras sanguíneas. De ahí, después distribuirlas a las diferentes áreas. Resulta que si yo no sé que esta muestra debe de ir al área de química, sino al área de hematología, pues desde ahí vamos a estar cometiendo algún error, ¿sale? En la etapa analítica en específico es el procedimiento de las muestras. Y aquí en el procedimiento de las muestras, podemos incluir incluso el mantenimiento, en el procedimiento de muestras, el mantenimiento de equipos, ¿sí? Que los equipos estén calibrados, ¿sí? Los equipos estén calibrados, que los equipos estén validados, ¿vale? En caso de que el procesamiento de las muestras, ¿sí? Sean con equipos automatizados. Si el procedimiento de las muestras son con procedimientos manuales, pues que el personal que esté procesando esas muestras sean entrenados de manera adecuada para poder realizar cada uno de los procedimientos. Entonces, el entrenamiento del personal, ¿sí? Entrenamiento del personal también debe ser adecuado, ¿sí? Yo sé que todos ustedes van a ser bioquímicos y van a ser bien chipocludos, ¿sí? Pero en cualquier lugar donde yo ingrese a trabajar, a laborar, ¿sí? En cualquier laboratorio, una empresa, una industria, un laboratorio de análisis clínico, un centro de investigación, yo antes de realizar algún procedimiento, ¿sí? Aunque yo tenga mi formación y tenga ya ciertas habilidades, debo de ser entrenado, ¿sí? Para poder realizar correctamente el procesamiento de ese tipo de muestras, ¿sí? En el caso de las muestras de análisis clínicos, ¿sí? Perdón. Con respecto a la parte posanalítica, aquí ya se incluye la parte de la obtención de resultados, la elaboración del informe y la interpretación del informe. Aquí, cuando se refiere a la interpretación, ¿sí? Es, por ejemplo, si mi cuantificación de mi glucosa, por ejemplo, se encuentra dentro de los valores de referencia, ¿sí? Entonces, el procedimiento con el cual se cuantifica cierto analito debe estar soportado con ciertos valores de referencia, ¿sí? Aquí una interpretación del informe se refiere a eso, no tanto dar un diagnóstico como tal, porque el diagnóstico, la confirmación del diagnóstico la da el médico. Pero sin embargo, nosotros como bioquímicos podemos orientar, ¿sí? O a orientar al médico para que dé un correcto diagnóstico, ¿vale? Bueno, esas son las etapas en el laboratorio clínico y el procedimiento de la toma de muestras se encuentra en la etapa preanalítica. En la etapa preanalítica. Ok. Ahora, ¿cuáles errores ustedes creen que pueden ser implícitos cuando nosotros tomamos una muestra sanguínea? Y se los pregunto para quienes ya en algún momento, ¿sí?, han tomado muestra sanguínea. A ver, quien quiera participar, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los errores que podemos tener en este tipo de procedimiento, muchachos? A ver, Josué. Pues, bueno, a mí cuando yo llevé la materia, me comentaron que pues los errores se empiezan a marcar desde el trato con el paciente.
Sí, ¿verdad? Si nosotros recibimos al paciente con una cara de 3 metros y así todos geniudos y sin sonrisa y ni los saludamos, híjole, pues quién sabe cómo vaya a estar esa toma de muestra. A ver, Rodrigo. ¿Podría ser la transmisión de los resultados? O sea, que a quien les damos los resultados no se los interprete bien al paciente. Bueno, eso podría ser más bien sería, por ejemplo, que mis valores de referencia, ¿sí?, no estén correctamente validados o bien que no tenga validez esos valores de referencia y los resultados pues no se reporten adecuadamente, ¿sí? Entonces, porque la interpretación, aquí muchas veces el médico obtiene el certificado o el formato donde están todos los resultados, y él los interpreta así como se los pone. En ningún momento cuestiona, ¿sí?, si estos se realizaron bien o mal. A ver, Giovanni. Bueno, yo diría que no es tanto nuestro error, sino del paciente al momento de que se le dan las indicaciones, que tiene que ir en ayuno y cosas de ese estilo. Ok, que el paciente no llegue en ayunas. Si el error es del paciente, pues si por lo mejor el paciente no fue a preguntar antes en qué condiciones debió de haber ido. Pero de nuestra parte, nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente venga en las condiciones necesarias para tomarle la muestra sanguínea. ¿Sale, muchachos? Entonces, ahí es esta parte de las indicaciones para una correcta toma de muestra. Entonces, si el paciente no fue y así fue y ya tómenme la muestra, si yo no pregunté, pues ¿de quién va a ser el error? Pues de nosotros, por no preguntar, que no vienen con las condiciones suficientes. Si es del paciente, pues para que no fue a preguntar en qué condiciones debe de ir para realizarte cierto procedimiento. ¿Sale? Kaori, perdón. Sí, es que también es importante, claro, la comodidad del paciente, ¿no? Pero sobre todo también la comodidad del flebotomista, porque pues si estamos en una mala posición desde un inicio para sacar la muestra sanguínea, podemos lastimar al paciente, podemos atravesarle una vena. Y por ejemplo, yo que soy zurda, pues a mí sí se me complicó demasiado hacer todo realmente, pero pues sí pude. Claro, el querer es poder. Sí, a veces todos los materiales, incluso las mesas, a veces las mesas de descansabrazos, bueno, pueden ser de doble brazo, porque obviamente podemos tomar la muestra de un brazo o de otro, pero el hecho de que seamos zurdos, a lo mejor ser zurdos, yo digo que no es una condición que nos pueda dificultar, ¿sí? Porque pues la misma habilidad que tenemos los diestros, pues la pueden tener los zurdos, pero pues obviamente muchas veces, a veces dicen, es que los materiales fueron hechos para los diestros y no para los zurdos, ¿sí? Pero si nosotros ahorita que revisamos el material, muchas veces no tienen una inclinación para que sea como las tijeras, ¿no? Las tijeras o algunas instrumentos que solamente son para los diestros, ¿vale? Muy bien. Entonces, algunos de los errores que en esta videoconferencia, es una videoconferencia que nos dieron ahí por parte de una empresa, comentaban, ¿sí?, que los errores que se presentan con mayor frecuencia en el procedimiento de la toma de muestra, resulta, y después de unas estadísticas que se tomó, resulta, ¿sí?, que el 50% de las funciones del error ocurre cuando eliminan, por ejemplo, el objeto punzocortantes. Y esto es un error, pues resulta que los flebotomistas, al menos el 50% de ellos se puncionaron, ¿sí?, se lastimaron ellos cuando realizaron la toma de muestra, pero no fue en la toma de muestra, sino cuando eliminaron el punzocortante. Otro de los errores que se muestran, sí, que aquí es netamente en el procedimiento, que el 44% de estas muestras estaban hemolizadas, ¿sí? Entonces el procedimiento de toma de muestras fue realizado inadecuadamente.
el 8% reportaron que estaban coaguladas, pues también el procedimiento, ¿sí?, estaba realizado inadecuadamente. El 17% habían reportado que tenían un aforo insuficiente. Cuando el procedimiento se realiza con una toma de muestra con sistema al vacío o Vacutainer, como generalmente lo conocen, resulta que estos tienen un aforo indicado, estos tubitos. Pero resulta que de estos errores en el procedimiento de toma de muestra, al menos el 17% de todas estas muestras tenían un aforo insuficiente. Entonces, si ustedes se fijan, todos este tipo de errores, todos tipos de errores están directamente relacionados con el procedimiento de toma de muestra y en consecuencia con el entrenamiento que se le dio a este flebotomista, ¿vale? Entonces, por eso, sí. Y esto como consecuencia da, por ejemplo, 50% de las de las funciones en una toma de muestra ocurren en la eliminación, ¿sí? O resulta que el material no fue desechado correctamente, o bien el flebotomista al momento de retirar la aguja del paciente y eliminar la aguja, resulta que se puncionó. ¿Y qué puede ser? ¿Qué puede, en consecuencia, qué va a dar? Pues obviamente que el flebotomista se infecte, contraiga una infección o que se infecte de alguna situación que tenga el paciente, ¿sí? Y de las muestras hemolizadas, coaguladas y con aforo insuficiente, esto va a impactar, ¿sí? Si nosotros trabajamos con este tipo de muestras, ya sean hemolizadas, coaguladas y con un aforo insuficiente, perdón, va a impactar obviamente en el resultado que nosotros le demos, el resultado que nosotros obtengamos de ese analito que estamos cuantificando, ¿vale? Ese elemento, ese conteo, ese procedimiento que estemos realizando, ¿sí? Y obviamente en consecuencia, pues el resultado va a ser no confiable y en teoría este tipo de muestras deben ser rechazadas para no que sean analizadas, porque no es una obtención de una muestra sanguínea obtenida de manera, con calidad, ¿sí? Con buenas prácticas. Ok, bueno. ¿De qué depende cómo va a ser el sitio de qué depende que yo realice una venopunción de manera correcta? Pues la condición del paciente, ¿sí? Si es un paciente ambulatorio o que está o si está hospitalizado. La selección del material también va a depender si es un paciente, si es un pediátrico, un geriátrico, un adulto, si en el laboratorio donde yo estoy trabajando tengan el material mínimo necesario, suficiente para realizar una correcta toma de muestra, ¿sale? En la selección del sitio de punción, esto va a depender, una, de la condición del paciente, o dos, si resulta que al momento que yo introduje la aguja en mi paciente, pues no lo realicé de manera correcta y pues resulta que el sitio donde yo puncioné no fue correcto. Y otra, bueno, en la eliminación de los punzocortantes, ¿sí? Que eso ya lo vimos la semana pasada y que nosotros tenemos que saber cómo vamos a eliminar esos RPBIs, en específico aquí el material punzocortante, que sería la aguja o la lanceta, ¿sí? Que nosotros vayamos a utilizar para tomar la muestra sanguínea, ¿sí? Y con respecto a la condición del paciente, bueno, eso va a depender, pues en específico, la edad del paciente, ¿sí? Si son lactantes, si son niños de preescolar, si son ya niños de primaria, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando nosotros nos llega como paciente este tipo de pacientitos, estos tipos de humanos pequeños, ¿sí? Resulta que, pues muchas veces nosotros pensaríamos que todos estos pacientes van a estar así de felices y contentos para tomar la toma de muestra. Pero resulta que muchas veces no ocurre así y se nos ponen así, ¿sale? Se nos ponen como con
se enojan, patalean, no quieren. Aparte, si nosotros nos ven con bata blanca y ahorita hasta con cubrebocas y con guantes y con todo este equipo de bioseguridad que necesitamos portar, pues resulta que ese tipo de pacientes generalmente no se va a dejar. Y eso sumando a que los padres, muchas veces de este tipo, de los pacientitos, pues también muchas veces no cooperan. Entonces, ¿eso en qué va a impactar? Sí, sí es en la condición del paciente, pero nosotros como flebotomistas, si no tenemos la correcta experiencia, pues de alguna manera nos va a poner nerviosos al momento de poder funcionar este tipo de pacientes, ¿sí? Otro tipo de pacientes son pues los pacientes así como ustedes, jóvenes, ¿sí? Jóvenes, que nosotros supondríamos que este tipo de pacientes tienen buenas venas, no se van a poner nerviosos, van a ser cooperadores. Entonces, este tipo de pacientes se supondría que no deberíamos de tener problemas, ¿sí? También tenemos a los pacientes geriátricos, que muchas veces este tipo de pacientes tienen sus venas ya mejor muy funcionadas, aparte las condiciones de su piel ya no son tan elásticas y tan rígidas, se pueden mover sus venas. Entonces, este tipo de pacientes en algunas ocasiones también podríamos tener un cierto problema, ¿sí? O bien, los pacientes cuando están hospitalizados. Cuando los pacientes están hospitalizados, muchas veces están multifuncionados. O bien de un lado tienen el suero y del otro lado a lo mejor le administran medicamento. Y muchas veces las condiciones de las venas pues ya no están de manera adecuada, ¿sale? Y aparte sumando, si los tipos de este tipo de pacientes, llámese pequeños, sean los niños, llámese jóvenes adultos, geriátricos o adultos jóvenes, muchas veces creen en este tipo de pacientes que la aguja está de este tamaño, ¿sí? Y eso causa un cierto estrés en el pobre paciente que vamos a puncionar. Entonces, estos elementos que, como alguien de ustedes mencionaban, el trato al paciente, pues va a impactar exactamente en cómo visualicen ellos qué les van a hacer cuando tomen la muestra sanguínea, ¿sí? Entonces, psicológicamente, esto es un impacto grande en el paciente para que él pueda cooperar de manera positiva para que lo puedan funcionar, ¿sale? Y que tengamos éxito a la toma de este tipo de muestra, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita? No, profesora. No, profesor. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos. Los que ya en algún momento tomaron la muestra, bueno, ya saben más o menos qué material necesitamos para poder tomar la muestra. Entonces, la selección de material es bien importante también para que nosotros tengamos una buena venopunción. De acuerdo a la selección del material, nosotros necesitamos un elemento para hacer una cierta presión, ¿sí? En el sitio, ¿sí? En el sitio, se puede decir, en el sitio donde vayamos a funcionar, ¿sí? Un material que se utiliza para realizar este tipo de venopunción son las llamadas ligaduras, ¿sí? Ligaduras para la punción. A veces les llamamos también torniquetes, ¿sí? Pero yo defino, el torniquete es más que nada la acción, ¿sí? La ligadura es con que voy a realizar la acción. Entonces, la ligadura, pues es la que va a ejercer la presión en el brazo, ¿sí? Para poder realizar la venopunción, ¿sí? Y el torniquete en sí es la presión, ¿sí? Entonces, podemos tener desde la sencilla, es una manguerita, así de las que seguramente los profesores utilizamos en algún momento, incluso a veces se siguen utilizando, en algunos sistemas de salud se siguen utilizando, ¿sí? Y pues es la ligadura, diría la profesora Berito, de los pobrecitos, ¿no? De los pobrecitos, nosotros los pobrecitos de las FES Cuautitlán, muchas veces utilizamos este tipo de ligadura. Pero hay otros tipos de ligaduras, ¿sí? Como comentario, en algunos artículos nos mencionan que este tipo de ligadura ya no es tan buena utilizarla, ya que se ha observado que causan un cierto tipo
de errores en la toma de muestra, como es la hemoconcentración, ¿sale? Entonces, por eso a veces este tipo de ligadura ya no es tan utilizada y aparte lastima un poquito más al paciente. A ver, ¿quién me está? Ok, dice aquí Alejandra, más pobrecitos los que usan los guantes de látex. Ja, ja, ja. Pues sí, esos son más pobrecitos. Aparte, los guantes de látex ni siquiera deberían de ser usados como torniquetes, pero en algunos hospitales y algunos laboratorios, pues también los usan, ¿sí? Los usan porque pues no tenemos material, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otros de las ligaduras son, por ejemplo, estas, ¿sí? Que ya tienen aquí un cuadrito donde se enlaza la ligadura. Aquí muchas veces este tipo de las ligaduras se las regalaban en los congresos a los estudiantes o a los que se asistían a ese tipo de ligadura, de ese tipo de conferencias, regalaban este tipo de ligaduras. También hay actualmente las que más se utilizan son las las ligaduras planas, que pueden ser como estas, ¿sí? Como estas, o bien las de broches, las nice y las muy, muy pipiris nice, ¿sale? Las que tienen hasta muñequitos. Las que muchas veces se utilizan, pues obviamente en los pacientes pediátricos, pues para que tengan un poquito más de confianza para poder, tomar la muestra sanguínea, ¿sale? Entonces, estas dos ligaduras, sí, lastiman menos al paciente, sí hacen una buena presión, pero hay que estar verificando que la ligadura, este tipo de ligadura, no se afloje, porque con el uso, el resorte, porque son unos resortes, se van aflojando, ¿sale? Entonces, la nice y la muy pipiris nice, que es la de muñequitos. Entonces hay que estar vigilando el resorte para que no se afloje y siga ejerciendo la misma presión como si fueran nuevas, ¿sale? Entonces esas son algunas de las ligaduras. La selección de material también depende, ¿sí? Del procedimiento de toma de muestra que vamos a realizar, ¿sí? Y de acuerdo a la condición del paciente. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando el paciente que le vamos a tomar la muestra sanguínea es un paciente que es difícil, a lo mejor es un niño, tiene las venas delgadas, o a lo mejor no se las vemos bien, y resulta que está complicado. Muchas veces la toma de muestras se realiza, ¿sí? Con jeringa. Incluso en algunos hospitales actualmente la toma de muestra la realizan con jeringa, ¿sí? De manera más ambulatoria y en los laboratorios privados y también en los del sector salud, sí, de manera ambulatoria, sí, cuando el paciente tiene buenas venas y tiene todas las condiciones óptimas y positivas para tomar una buena toma de muestra, bueno, pues resulta que se elige el sistema al vacío o el sistema cerrado. Sistema al vacío o cerrado, ¿sí? ¿Por qué cerrado? Pues porque así como se introduce la aguja, ¿sí? Se coloca el tubito de este lado y en ningún momento la sangre va a estar expuesta al medio ambiente. En el caso de la jeringa no sucede así. Este es el sistema abierto, ¿sí? Abierto, ¿sí? ¿De qué va a depender que usemos un sistema u otro? De la condición del paciente y del tipo de pruebas que se vayan a realizar, porque al día de hoy aún hay pruebas que necesitamos tomar la muestra con jeringa. Además debemos de tomar en cuenta que el costo, ya hablemos de dinero, de los dineros, este sistema es más caro que este, ¿sí? Este sistema es más caro que las jeringas, ¿sí? Y hay de muchas calidades y de muchas empresas, ¿sí? Pero el costo de un sistema al vacío o el sistema cerrado es más caro que el sistema con jeringa o el abierto, ¿sale? Muchas veces al sistema al vacío le dicen el sistema Vacutainer, ¿sí? Vacutainer es la marca, muchachos. El Vacutainer es la marca y fue de las primeras empresas, en el caso es Becton Dickinson, quienes sacaron este tipo de sistema y por eso muchas veces el personal de salud o nosotros mismos decimos que es el sistema Vacutainer, pero es el sistema al vacío, ¿vale? ¿Por qué al vacío?
¿sí? Porque se utilizan tubitos que tienen un vacío para poder extraer la muestra sanguínea. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? También en la toma de muestra con el sistema al vacío, ¿sí? Si se fijan, ¿sí? Incluso con la jeringa, pero en el sistema, ahorita en específico con las jeringas, pues las agujas para el sistema al vacío están catalogadas por colores, ¿sí? Y van a decir, bueno, ¿para qué es ese color? Los colores es de acuerdo, ¿sí? Al diámetro, ¿sí? Al diámetro de la aguja, al diámetro de la aguja. Pueden hacer agujas que tengan, por ejemplo, empaque negro, verde y amarillo. La diferencia entre cada uno de estos va a depender del calibre de la aguja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una aguja negra es 22 por 38. El 22 es la luz de la aguja, ¿sí? ¿Qué tan gruesa va a estar? ¿Sí? La luz de la aguja. Un 22 gauge, los G son gauge, ¿sí? Creo que es gauge, así, creo que es así, ¿sí? Gauge. La negra entre un mayor gauge, o sea, entre un mayor, si el gauge es mayor, la aguja va a ser más delgada, ¿sí? Esta es más delgada que la del 21 gauge y por supuesto que la del 20 gauge, ¿sale? Entonces, entre mayor sea el gauge, la aguja es más delgada. Entre menor sea el gauge, la aguja es más gruesa, ¿sale? Eso es con referente, el gauge es referente al grosor de la aguja, a la luz de la aguja, ¿sí? Y los 38 se refiere al largo de la aguja, ¿sí? Hay de 38 y 25 milímetros, ¿sale, muchachos? Entonces, para una toma de muestra sanguínea, el calibre de la aguja de elección siempre va a ser la aguja verde. En el caso que mi paciente tenga venas delgaditas, están difíciles, bueno, más bien delgaditas, no tanto difíciles, sino delgaditas, y resulta que no tengo jeringas para tomar la muestra, pues muchas veces se llega a utilizar la aguja negra. Pero con la aguja negra tenemos ciertos riesgos, que es como que el hecho de que se pueda tapar al momento que nosotros estamos tomando la muestra, ¿vale? Entonces, ¿sí quedó claro esta parte de los calibres, muchachos, de las agujas? Sí, creo que sí, profesora. Ok. De todas maneras, si no quedó claro, avisan, muchachos, porque pues cuando nosotros lleguemos a un laboratorio, pues igual dicen, pues usted va a estar en la toma de muestra, usted va a hacer los análisis y aparte va a solicitar el material al proveedor, ¿sale? Entonces, pues ahí yo tengo que conocer qué material necesito solicitar. Dígame, Giovanni. Yo tengo una duda. Ujú. Entre más grande es el valor de G, que es gauge, Gauge, ajá. ¿es más delgada la aguja? Es más delgada la aguja. Ah, ok. Ujú. Nada Ajá. más hacer eso. Ok, ok. Tengo No, ¿de duda, qué, profesor. Oscar? Sí, dígame. ¿Qué dijo que significaba 38 milímetros? El largo de la aguja, el largo de la aguja, el largo Ah, de ok. la aguja. Ajá, ok. Ok. Ya aquí la profa Idalia me hizo favor de corregirme esta parte, no es así, es gauge, es el calibre, dale gauge. Esto significa la G, bueno, se pronuncia gauge, pero se escribe gauge, muchachos, ¿sí? Y lo largo, sí, 38 milímetros, 38 milímetros es lo largo de la aguja. ¿Qué quiere decir? El 38 milímetros, pues es una aguja más larga que la de 25 milímetros, ¿sale? Entonces, y no van a tener el tamaño como la fotografía, que les mostré que muchas veces cuando tomamos la muestra, incluso las de banco de sangre ni siquiera tampoco están así. ¿Sale, muchachos? Pero cuando nos van a tomar la muestra, seguramente así no las imaginamos, porque aparte me incluyo, ¿eh? Yo no soy tan valiente para la toma de muestra, ¿eh? Sí me dejo, pero con mucha dificultad y solamente si es estrictamente necesario, ¿ok? Bueno. Entonces, también en las agujas para jeringas tenemos el mismo criterio, exactamente el mismo criterio. Aquí son agujas hipodérmicas, a estas agujas se les llama hipodérmicas, ¿sí? Hipodérmicas, y son las que se utilizan
para las jeringas. Y si se fijan, aquí está más representativo la parte del gauge. Esta es 26 gauge y esta es 16 gauge. ¿Sale, muchachos? Entonces, entre mayor sea el calibre, es más delgadita la aguja, y entre más chiquito sea el calibre, más gruesa es la aguja. ¿Sale? Si necesitamos tomar la muestra con jeringa, tomamos la muestra con jeringa. Generalmente las agujas de inyección es la aguja con el pabellón verde o con el pabellón amarillo. Dígame, Jorge. Sí, profesor, ¿cómo determinamos qué medida usar en el paciente? Ok, en el paciente va a depender de cómo yo observe la vena, ¿sí? De cómo yo lo observe, y cuando nosotros palpamos la vena, generalmente llegamos a sentir que si es tan gruesa o tan delgada, ¿sale? Entonces eso va a depender directamente de cómo observamos la vena, ¿sale? Porque es muy común decir, bueno, a veces por ejemplo, un paciente como ustedes, ¿no? Pues va a tener unas muy buenas venas y no vamos a tener problema. Y resulta que hemos tenido chicos y chicas con venas muy delgaditas, ¿sí? Muy, muy delgaditas, que a veces se nos dificulta un poquito la toma de muestra, ¿sale? En los niños generalmente ellos son de venas muy delgaditas. En gente geriátrica, en gente con experiencia, ya hago yo con gente mayor, la gente con experiencia también llegan a tener ese tipo de venas. Entonces, el que yo elija un calibre u otro va a depender, obviamente, de cómo observe yo la vena, ¿sale? Pero en sí, en la frecuencia es, comúnmente, vamos a decirlo así, se utiliza la aguja verde, que es la de 21 gauge. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro para quien me preguntó? ¿Comúnmente qué? Es que se me cortó el internet, Sí. disculpa. Comúnmente la que se utiliza es la verde, es la de verde, la verde, la de 21 gauge, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo usar uno o otro calibre? ¿O cómo voy a saber si esa vena me va a costar trabajo para funcionar o no? Pues va a ser con la experiencia, muchachos. Y por el sentido común, si es una vena gruesa, no deberíamos de tener problemas, ¿sí? Pero pues obviamente va a depender cómo la sintamos también, ¿vale? Pero bueno, cuando nosotros estamos entrenando, cuando nos entrenan para este tipo de toma de muestra, generalmente los entrenamientos es con la aguja verde, ¿vale? Ya si vemos que no es posible tomar la muestra con este tipo de aguja, bueno, entonces tendríamos ya que decidirnos a lo mejor con una aguja amarilla, ¿vale? Profesora, Ok, dígame. entonces si tenemos un paciente con una vena gruesa, ¿cuál es la que se recomendaría? La verde, la verde, la verde sin problema. Ah, ok. La del 21 gauge. ¿Y si es muy delgada? Generalmente debe ser con la amarilla. Ah, ok. Bueno, la amarilla, sí, incluso también hay otro tipo de dispositivos que son las maripositas, que bueno, en este caso en ABCG no incluimos este tipo de dispositivos, pero posiblemente se los lleguen a ver en algunos hospitales y sobre todo, o algunos laboratorios, pero generalmente son particulares, ¿sí? En el sector salud generalmente se utiliza el sistema Vacutainer o jeringas, ¿sale? O a veces a lo mejor ni jeringas, solamente el sistema Vacutainer, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es el material que se utiliza para la toma de muestra? ¿Sí? Este es una fotografía de ahí de nuestro laboratorio, de una de las mesas, en esta práctica de toma de muestra. Entonces, el material que se les proporcionaba a ustedes para la toma de muestra, pues era bueno, las agujas ustedes las traían, pero se les da, por ejemplo, el holder, ¿sí? Que se llama holder, ¿sí? Esto se les daba a ustedes el holder, se les daba su gradilla, se les daba los tubitos al vacío, se les daba el tubito con las perlas de vidrio, algunas pipetas Pasteur para poder separar el suero y el plasma, porque si leyeron ustedes la práctica, ahí se hacen unos ciertos procedimientos a las muestras que se obtenían, ¿sí? Y de parte de ustedes tenían que llevar sus jeringas, las agujas doble filo y la ligadura, ¿sale? Y todo este material
pues es el que se utiliza para una toma de muestra, ya sea con el sistema abierto o con el sistema cerrado, con el sistema al vacío o con el sistema de jeringa, ¿sale? También, ¿qué necesitamos para realizar la toma de muestra? Pues unas torundas, que son unas bolitas de algodón, ¿sí? Con alcohol al 70%. ¿Sale, muchachos? También estamos, pues, obviamente, nuestro recipiente para disponer de nuestros RPBIs, que serían los punzocortantes. En este caso serían las agujas que utilizamos para la toma de muestra, ¿vale? Pero este sería el material para una toma de muestra, ¿vale? Eso es lo que debe de estar, por ejemplo, en un área de laboratorio de análisis clínico, en el laboratorio de análisis clínicos, en el área de toma de muestra, lo que debe haber tubos al vacío, las gradillas donde están los tubos al vacío, las torundas, en su torundero, debe de traer el flebotomista su ligadura y deben de estar los holders, las agujas doble filo, o bien, si es necesario, también las jeringas, ¿sale? Bueno. ¿Cómo voy a, cuáles son los sitios de elección para la toma de muestra? ¿Sí? Son las venas basílica, la cefálica y la mediana cubital, ¿sí? Esta es la mediana cubital, déjenme cambiarle de color a esto, ¿sí? Esta es la cefálica y esta es la basílica, ¿sale? Entonces, no todos los pacientitos, ¿sí? Nos van a llegar con las bonitas venas como este paciente, que se ven súper bien esas venas. Y si nosotros pudiéramos tocar y a través de la computadora podemos sentir, pues se sentiría muy bien ahí la liguita, que en este caso es la vena, para poderla funcionar. Y aquí está, pues obviamente el torniquete, ¿sí? Si nosotros generalmente nos vamos a la parte de la anatomía, las venas que nos dicen qué tipo de venas son elegibles para realizar una toma de muestra, pues aquí nos dicen que es la vena cefálica, ¿sí? La vena basílica, la vena radial, ¿sí? La vena cubital, ¿sí? La vena mediana radial, ¿sí? O la vena mediana lateral. Todas esas venas son elegibles para toma de muestra, ¿sí? Esta es una imagen, esta es una fotografía, es un dibujo, ¿sí? Por decirlo así. Pues ojalá todas las venas estuvieran así de derechitas, así de bonitas, ¿sí? Pero resulta que no, ¿sí? Va a depender del tipo de las condiciones de mi paciente y la localización anatómica de estas venas en mis pacientes. Pero todos, absolutamente todos, tenemos esas venas, pero a lo mejor la posición de esas venas no están como se ve en la imagen o en la imagen del dibujo o del esquema, más bien del esquema, o bien como la fotografía de este paciente, ¿sí? Pero todos tenemos la cefálica, la basílica, la media cubital, la radial, todos tenemos esas venas, solamente que la posición va a ser un tanto distinta. Ok, entonces, muchas veces cuando estas venas no las llegamos a observar bien, ¿sí? No las observamos bien, no las observamos, no las sentimos, ¿sí? Si no las observamos y no las sentimos, ¿sí? Porque, bueno, ahorita en el procedimiento van a ver a qué me refiero con sentir. Hay equipos que nos ayuden para poder visualizar las venas, ¿sí? Que son como estos, ¿sí? Son equipos que tienen luz infrarroja, creo que es luz infrarroja, infrarroja, roja, sí, y se llama, este equipo en específico se llama AccuVein, sí, que nos ayuda precisamente a la visualización de las venas en caso de no verlas ni sentirlas y nos facilita la toma de muestras, ¿sí? Pero muchas veces estos tipos de equipos ya están en laboratorios de tercer nivel, de segundo nivel, donde llegan pacientitos, pues obviamente que son difíciles en cuanto a la toma de muestras, ¿sí? Ya existen con mayor frecuencia este tipo de equipos para poderla tomar la toma de muestra. ¿Dónde se ocupan este tipo de equipos? Pues en pacientes con venas difíciles, que pueden ser gente que está media llenita, o la gente que tiene las venas muy delgadas, en los geriátricos, o en los niños, o en los pacientes hospitalizados, ¿sale? Entonces, este tipo de equipos nos ayudan a la visualización de estas venas, ¿sí? No en todos los laboratorios hay, no en todos los hospitales, pero ahorita
ya hay una mayor frecuencia, parece que en el de nutrición ya lo hay, en el siglo XXI creo que ya lo hay. Entonces hay algunos laboratorios que ya cuentan con este equipo. ¿Por qué digo que no en todos lados hay? Y a nosotros nos encantaría que en la PESCO en algún momento podamos tener este tipo de equipos, pues que son equipos como todo, pues son caros, ¿sí? Son caros. El último coste que yo me quedé hace como 2 o 3 años fue de 120,000 pesos, ¿sale? Entonces, ojalá le podamos hacer la carta a los Reyes Magos y no lo puedan traer, pero pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor, si no nos portamos bien, pues no nos traen absolutamente nada, ¿vale? Bueno, aquí esta es una imagen igual, es con este equipo, con el AcuBain, ahí en una capacitación que se dio ahí con nosotros en el laboratorio en el EICAS, donde participamos algunos de los profesores. Sí, entonces aquí el equipo está aquí. De hecho, si ven la distancia en la que el químico, ahora sí, incide la luz infrarroja en el paciente, aquí en el paciente, pues podemos visualizar perfectamente este tipo de venas, ¿sale? Entonces, con respecto a los punzocortantes, también es un elemento que debemos tomar en cuenta y debemos tener cerca siempre de en nuestro sitio donde tomemos las muestras para poder eliminar el objeto punzocortante, ¿sale? Ahora me van a decir, bueno, pues ya nos dijo qué material, qué equipos podemos visualizar para mejorar la vena, que con qué material lo realizo, ¿sale? Las venas de elección, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago el procedimiento? Bueno, aquí este procedimiento ya está normado, está implícito en muchos documentos de calidad, de control de calidad, nos dicen que este procedimiento de toma de muestra se realiza de 14 a 17 pasos, ¿sí? Y de 14 a 17 pasos, ya que incluye desde que el paciente llega a nuestro laboratorio, ¿sí? A tomar la muestra, ¿sí? Ahí desde el momento que llega, las instrucciones, ¿sí? Que se le dan al paciente, hasta la obtención de la muestra sanguínea. Entonces, estos 17 pasos, 14 en algunos casos, siempre en el ColabioClean. Este documento se encuentra en la red, ustedes lo pueden buscar como pasos para la toma de muestra, es el ColabioClean, ustedes les dan ahí en San Google y les va a aparecer. O también, este es por parte de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, o bien también hay en los CLSI, el CLSI que es el Clinical and Laboratory Standard Institute. ¿Sí? Estas guías también tienen estos pasos que se debe de seguir de manera correcta para que la obtención de la muestra sanguínea y la obtención de la muestra sea con buenas, de calidad, que no tengamos algún error en la toma de muestras, ¿sí? La guía es la GP 41A6, que son Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Manufacturer Approved Standard en la 6ª edición, ¿sí? Esta es la última que existe. Desafortunadamente, este tipo de guías pues tienen costo, ¿sale? Entonces, lo único que me pude encontrar pues fue la imagen de la carátula, pero también existen este tipo de guías, ¿vale? Donde también nos describen perfectamente los pasos para el correcto procedimiento de la toma de muestra, ¿vale? Bueno. Ahora les voy a platicar de manera, con unas imágenes de un rotafolio de imágenes que me hicieron favor de hacer este grupo, este equipo de estos bioquímicos, sí, que seguramente ahorita ya son bioquímicos porque ya tienen un tiempito de haber salido, sí, de cómo es el procedimiento, sí, pero también les voy a pasar un video. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito realizar para poder tomar la muestra? Pues que el paciente esté contento, ¿sí? Esté feliz en el área donde yo voy a realizar la toma de muestra. A mi paciente le debo de preguntar cuántos años tiene. Bueno, de acuerdo, cuando nosotros tomamos la muestra en un laboratorio, pues obviamente nos van a dar una solicitud requisitando los estudios que le voy a realizar a ese paciente, ¿no? Y de eso depende el tipo de muestra sanguínea que yo le voy a obtener, ¿sale? Entonces se le saluda, se le pregunta
que cómo le fue, que si se viene un camión. Entonces, de alguna manera, darle la confianza al paciente para tomar la muestra. Y en lo que estamos haciendo eso, pues tenemos que estar preparando nuestro material para la toma de muestra. Y si se fijan, para preparar el material, sí, se recomienda siempre que sea con el uso de guantes, con el uso de guantes. En ese tiempo, pues no había pandemia, muchachos, entonces pues podíamos andar felices sin el cubrebocas, ¿vale? Entonces, ya que saludé, ya que preparé mi material, ¿sí? Cuando yo digo al preparar el material, ¿qué quiere decir? Pues aquí este sistema es el sistema al vacío. Debo de colocar, ¿sí?, la aguja doble filo en el holder. O sea, debo de tener mis tubitos con las que voy a tomar la muestra de manera cercana. Tengo que tener mi contenedor de residuos, de punzocortantes. Debo de tener mis torundas, ¿sale? Todo cerquita de donde yo voy a obtener la muestra sanguínea. Y lo primero que tengo que hacer es colocar, ¿sí? Colocar el torniquete, ¿sí? Colocar el torniquete. ¿Sí? Aquí no hay una fotografía, pero antes de colocar el torniquete, siempre es recomendable preguntarle al paciente si alguna vez se le ha tomado la muestra, una muestra sanguínea. Generalmente hay pacientes que dicen que sí, hay pacientes que dicen que no. Cuando el paciente dice que sí, se les pregunta, bueno, ¿y de qué brazo siempre le han tomado la muestra? ¿No? Entonces, no, pues sí, a mí siempre a la derecha, a mí siempre a la izquierda. ¿Sí? O a veces hay pacientes que dicen, no, química, a mí siempre del derecho porque del izquierdo no se me ve nada. Muchas veces ellos ya nos orientan dónde les han tomado la muestra. Pero si no es el caso, entonces yo debo de revisar ambos brazos para saber en qué brazo se le ven mejor las venas, ¿sale? Y si no se le ven las venas, así sin una presión, solamente de una visión, o sea, no solamente visualizando sus brazos, entonces yo coloco el torniquete. Cuando ya coloqué el torniquete, entonces con el dedo índice, ¿sí? Con el dedo índice, ¿sí? Con el dedo índice, debo revisar, debo sentir, palpar la vena. ¿Qué tengo que revisar? ¿Sí? Dirección de la vena y profundidad de la vena, ¿sí? Y pues el calibre, ¿sí? El calibre de la vena, ¿sí? Calibre. Con el palpar con el dedo índice. Aquí la imagen de sus compañeros lo hicieron con guantes. Generalmente se les recomienda que lo hagan con guantes. Nada más que el guante muchas veces perdemos sensibilidad. Por eso siempre se les solicitaba retirarse el guante para poder palpar, ¿sí? La dirección, qué tan profunda sea. La dirección me refiero, pues si estaba derechita, si está de lado, si está sinuosa, o cómo está la vena, ¿sí? Si está derechita, si ustedes ahí en casa, ahí vigílense su brazo y revísense sus venas, ¿sale? La profundidad, pues a lo mejor la estoy sintiendo, ya la sentí, pero resulta que no la siento tan superficial, por decirlo así, ¿sí? Y el calibre, bueno, si está delgadita o está gruesa, ¿sale? Pues ya la palpé, ya sé, voy a puncionar esa vena. Ahora resulta, ¿sí?, que voy a hacer la asepsia. Aquí la paciente pues ya se puso media nerviosa, ¿verdad? Ya dijo, ay, en la torre ya viene la hora de la verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizo la asepsia? En movimientos circulares del centro hacia afuera sin tocar 2 veces el mismo sitio donde yo hice la asepsia, ¿sale? ¿Cuánto tiempo debe de estar el torniquete en mi paciente? Máximo 2 minutos, ¿sí? Máximo 2 minutos, pero como mínimo, generalmente nos dicen que es máximo 2 minutos, pero hay un intervalo entre 1 o 2 minutos, ¿sí? Lo recomendable es 1 minuto y como máximo 2 minutos el torniquete debe de estar en mi paciente para que yo no tenga problemas en una mala toma de muestra, ¿sale? Entonces, torniquete, asepsia,
la asepsia del centro hacia afuera, ¿vale? Con mis torunditas, alcoholadas al 70%, ¿sí? Exprimidas para que no le chorree allí el alcohol al pobre paciente, ¿sí? Y para poder hacer la asepsia, ¿vale? Dígame, Carla. Una duda, profesora. El torniquete, bueno, como la duda es a qué distancia se tiene que colocar, a qué presión, Ajá. entonces, tocarlo Ok. mucho. Sí, muy bien, Carla, gracias. Sí, de hecho, qué bueno que Carla me hizo esa pregunta. La distancia que es del sitio de punción al torniquete debe ser 7 centímetros como mínimo, ¿sí? Bueno, a 7 centímetros, ¿sale? ¿Cómo lo puedo checar también con mis palmas de mi mano? ¿Sí? Poniendo los 4 deditos aquí. Tomo mi mano, ¿sí? Y que sean los 4 deditos, ¿sí? Y por lo menos son 7 centímetros. En algunas bibliografías dicen que de 7 a 10 centímetros como máximo, ¿sale? Del sitio de punción. Porque a veces vemos torniquetes acá, ¿sí? Y resulta que pues la presión que necesitamos pues no es nada adecuada. ¿Cuánto voy a presionar? ¿Cuánto voy a lo que nos preguntaba Carla, ¿qué tan duro, qué tan rígido? Bueno, la presión va a ser dependiendo, ¿sí? De que yo pueda ver que se salte mi venita, que se me salte, que pueda visualizarlo, ¿sí? No que el pobre paciente al momento de hacer la presión ya se le esté poniendo el bracito morado. No, ¿sale? Una presión suficiente para que yo pueda alcanzar a visualizar la vena. ¿Quedó claro, Carla? Sí, profesora, gracias. Ok, muy bien. Entonces, y es más, ustedes, aunque no estemos ahorita haciendo la práctica, muchachos, si tienen la posibilidad o tienen ahí alguna ligadura, ensayen con ustedes, muchachos, ensayen con ustedes y vean la presión, ¿sí? El hacer este tipo de práctica, bueno, me va a decir, bueno, sí voy a apretar o no voy a apretar tanto. También la presión va a depender si el paciente es delgadito o está más llenito, o el paciente se va al gimnasio y tiene unos músculos, pero sí de Popeye, ¿sale? Entonces, también de eso depende la presión que yo pueda ejercer, ¿sale? Ya que hice la asepsia, ya tengo mi torniquete, ¿cómo voy a introducir la aguja? Con el bisel hacia arriba, hacia arriba, y cómo voy a tomar el holder, ¿sí? Pues con el dedo pulgar y el índice, ¿sí? Y el bisel hacia arriba, bisel hacia arriba, bisel hacia arriba. ¿Cuánto voy a introducir? ¿Cuánto de la aguja voy a introducir? Pues va a depender de la profundidad de la aguja, ¿sí? De la profundidad de la aguja. Generalmente dicen que son al menos 3 biseles, pero eso va a depender de la profundidad de la aguja, perdón, de la vena, la profundidad de la vena, ¿vale? Ya que introduje mi aguja en mi venita, entonces con la mano contraria voy a colocar el tubito al vacío en el holder, ejerciendo una presión, de manera que cuando yo debo de cuidar que cuando yo meta este tubo en el holder, la presión que ejerza no sea tanta como para meter más la aguja, ¿sí? ¿Por qué es posible meter esta tubito dentro del holder y logra perforar el tapón de la aguja? Porque la aguja, ¿sí? Si recuerdan, es una aguja doble filo. ¿Qué quiere decir? Tiene la aguja que va a introducirse en el paciente y del otro lado va a tener una aguja que está cubierta con un capuchón que va a ser la que se va a introducir en el tubito, ¿sale? Entonces, por eso es aguja doble filo, porque tiene aguja de un lado y del otro, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar aquí? Pues que al momento de entrar el tubito en el holder, para poderlo encajar, por decirlo así, en la otra parte de la aguja,
pues no sea tanta como para meter más la aguja en el paciente, ¿vale? ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy en vena? Cuando en el tubito se empiece a llenar de sangre, ¿sale? Ahí es el momento que yo dije, ya la atiné, ya me puse contento, ya estoy tomando la muestra, ¿sale? ¿Se fijan? Y aquí ya le está saliendo la muestra de sangre al paciente, ¿sí? En ese momento yo debo de retirar el torniquete, porque ¿cuánto tiempo dijimos que no debe de estar el torniquete en el paciente, muchachos? Más de 2 minutos. Más de 2 minutos. Más de 2 minutos, muy bien, más de 2 minutos. Entonces, ya está saliendo la sangre del paciente, le quito el torniquete y se sigue llenando el tubito. ¿Cómo voy a saber cuándo debo sacar el tubo? Pues hasta que deje de llenarse, ¿sí? ¿Cómo voy a visualizar? Bueno, ya no se está llenando, lo retiro, ¿sí? Retiro, ¿sí? Una vez que retire, aquí porque no tengo la otra parte del procedimiento, retiro, quito torniquete, retiro el tubito, ¿sí? Lo pongo, lo mezclo y lo pongo en mi gradillita, retiro aguja y con la otra, una vez que retira la aguja debo de colocar mi gasita o mi algodón sin alcohol en el sitio de punción del paciente, ¿vale? Entonces debo de agitar perfectamente la muestra, ¿sí? Y aquí el paciente pues ya tiene su torundita y posteriormente ya voy a desechar la aguja a mi contenedor de punzocortantes. Aquí la imagen es de la jeringa, pero se hace exactamente de la misma manera que en el sistema al vacío. Dígame, Jesús Eduardo. Yo tengo una duda. ¿Cómo sabemos que ya está lleno el tubo? O sea, ¿tiene como una marca o algo así? Se deja de mover la sangre, se deja de llenar. No, sí tiene una marca, pero generalmente esa marca no coincide cuando nosotros introducimos el tubito, ¿sí? Solamente se deja de llenar, ¿sí? Hagan de cuenta que, ¿cómo les puedo explicar? Es como si estuvieran llenándose un vasito de agua, ¿sí? Y obviamente empezamos a ver cómo se aumenta de volumen, pero llega un momento que el tubito ya se dejó de llenar, ¿sí? ¿Por qué se va a dejar de llenar? Este tipo de tubos al vacío tienen un vacío. Ahora sí que tienen un vacío, pero ya está calibrado, ¿sí? Va a decir, si es un tubito de 4 centímetros o de 4 milímetros, el vacío que tiene ese tubito es exactamente para hacer el llenado de 4 milímetros o 4 centímetros, ¿sí? O 4 mililitros, perdón, 4 mililitros, ¿sale? Si los tubos deben ser nuevos, perdón. Son nuevos y tienen el vacío necesario para 4, para 7, para 10 mililitros, dependiendo de la capacidad del tubo. Lo que quiero decir es que cuando se acaba el vacío, ya va a dejarse de llenar. ¿Cómo voy a observar que ya se acabó el vacío? Pues porque la sangre pues ya no va a introducir más volumen a ese tubito. ¿De acuerdo, Jesús? Sí, profesora, gracias. Muy bien. De nada. Entonces, de todas maneras, ahorita les voy a mostrar un videito. Aquí, siempre lo que nos preguntan en presencial o en línea es cuánto o el ángulo de la dirección de la aguja cuando yo introduzco en la vena, ¿sí? Si se fijan aquí, cuando yo inyecto a un paciente, ¿sí? Si en algún momento ustedes lo han hecho, pues generalmente el ángulo para introducir la aguja es de 90 grados, ¿sale? Para cuando hacemos una punción, pero que es subcutánea, el ángulo es de 45 grados. Y no me dejarán mentir, hay muchas referencias donde nos dicen para la obtención de muestras sanguíneas, nos dicen que tenemos que introducir en un ángulo de 45 grados. Muchas veces el ángulo no es así, el ángulo es un poquito menor, ¿sí? Es de 25 grados, más o menos, ¿vale? Entonces, es un ángulo de 25 grados. ¿Sí? Y cuando es una punción intradérmica, en el caso, aquí se hace en algunos casos en la aplicación de algunas vacunas o para hacer, por ejemplo, algunas pruebas por ejemplo, de ventana cutánea. Alguna de las pruebas se hace un ángulo de 10 a 15 milímetros.
Entonces aquí lo que nos interesa, ¿sí? Es el ángulo para una punción intravenosa, que es el objetivo de nuestra punción para la obtención de muestra sanguínea. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bueno, aquí vamos. Voy a dejar de compartir. Déjenme abrir este video, pero no se va a ver aquí. Me va a abrir en el YouTube. Ahorita se los muestro. ¿Ven la pantalla, muchachos? ¿Qué ven? El Zoom. La presentación. Ah, ok. Entonces, espérenme. Espérenme, ahorita dejo de compartir esto y los mando. Es un videíto del procedimiento de toma de muestra con sistema al vacío. Es con el sistema al vacío. Y y pues ahora sí que es en vivo, ¿no? No platicadito como se los presenté. Déjenme ver. Ah, sí está. Ok. Y si me confirman una vez que se esté proyectando que se escuche, por favor, muchachos. Sí se escucha. ¿Sí? Ay, Sí. pero creo que... Y ya se ve. Y ya se ve, sí. La punción venosa es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de una muestra sanguínea a través de una aguja. Para este procedimiento necesitamos alcohol, algodón, guantes, liga, Benojet con aguja, tubos de muestra y la caja cortopunzante. Primero, debemos comprobar la identidad de nuestro paciente, explicarle el procedimiento y preparar el material. Higienice sus manos, póngase guantes y ligue para buscar la vena a puncionar. Una vez seleccionada la vena, aseptice con alcohol. Tome el sistema Benojet con aguja y puncione cuidadosamente sobre la vena del paciente. Cambie la mano para sostener la camisa. Ponga el primer tubo esperando a que se llene completamente. Al sacarlo, invierta un par de veces para evitar que forme coágulos. Llene los tubos que sean necesarios dependiendo de los exámenes solicitados. Antes de retirar, no olvide soltar la liga. Quite la aguja y presione con un algodón.
Elimine su material cortopunzante y para finalizar, ordene su material, rotule los tubos, lave sus manos y registre. Ok. ¿Comentarios acerca del video, muchachos? ¿Dudas? Lo hacen ver muy fácil. Espérenme tantitito, muchachos. Un momentito, muchachos. ¿Dudas, preguntas? ¿Se ve muy fácil, muchachos? Sí, profa. Parece Pero está muy sencillo. bonito. Está padre el video. Y ahorita, pero ¿qué vieron de diferente? ¿Qué observaron de acuerdo a la explicación que les estaba dando? Sí hace cosas distintas. El procedimiento general es como se los expliqué pues, con las fotografías, pero hay ciertas cosas distintas que hace el flebotomista. A ver, Ay, vamos a darle la oportunidad a Dulce. Sí, Dulce. Pues no vi muy bien el video porque como que se hace a pausas, pero creo que el procedimiento de la asepsia lo hacía como de arriba hacia abajo nada más, o sea, no hacía movimientos circulares. Exacto, la asepsia, ¿no? Es de arriba hacia abajo, pero nunca pasó por el mismo sitio y lo hacía muy rápido el flebotomista, ¿no? La asepsia, muy bien, Dulce. Giovanni, Oscar. al momento de retirar la aguja, la retiró con unas pinzas. Y aparte el contenedor era El amarillo. contenedor era amarillo, no utilizó el espacio que tienen estos recipientes rígidos para poder obtener, sacarle la agujita, ¿no? También, estos contenedores, muchachos, es muy frecuente. El video no es de este país, me parece que es colombiano, me parece que es colombiano. Muchas veces, dependiendo del país, algunos utilizan el recipiente de color amarillo, y no solamente en Latinoamérica, sino también en algunos videos, por ejemplo, de Estados Unidos, bueno, no de Estados Unidos, de Europa, también utilizan un contenedor amarillo, ¿vale? ¿Qué otra cosa, muchachos? ¿No? A ver, Giovanni. Yo también me acordé de uno. Al momento de que le retira la aguja, que le pone como un parchecito. Un parchecito, exactamente. Muy bien. Sí, de hecho se puede poner ese tipo de parchecitos, gente, si vamos a un laboratorio en particular, nos ponen una gasita o una torunda seca, y una vez que ya dejamos de sangrar, nos ponen nuestro parchecito para que siga, obviamente, realizándose el tapón plaquetario, ¿no? Sí, dígame, Kaori. También después bueno, se tardó mucho el retirar el torniquete, ¿no? Porque usted dijo que desde que salía la sangre se tuvo que haber retirado. Y se me olvidó el otro. Eran dos cosas que le iba a mencionar y se me olvidó. ¿No serán los tubos, Kaori? Las inmersiones de los tubos. Exacto. Nunca había visto que movieran así el tubo, y pues se supone que son ciertas inversiones para cada tapón de tubo.
Exactamente, muy bien, Kaori, gracias. Así es, todo lo que nos compartieron sus compañeros es correcto. Esta parte del torniquete, incluso parece que se le queda un poquito marcada el torniquete ahí al paciente, ¿sí? Y las inversiones son inversiones completas, ¿sí? Y dependiendo del tipo de tubo son el número de inversiones, ahorita se los comento. Las inversiones, él solamente hacía esto, y son inversiones completas, así como lo estoy haciendo con mi pluma, son inversiones completas, muchachos. E inmediatamente que tomamos la muestra son inversiones completas, ¿sale? El flebotomista solamente hace esto, ¿sí? Porque obviamente el aditivo está en las paredes del tubo, pero muchas veces si hacemos esa acción, podemos, si obtenemos la muestra con un tubo lila que tiene DTA, podemos tener microcoágulos o incluso la muestra se coagula. ¿Sale, muchachos? Bueno, ¿algún otro comentario, muchachos? ¿No? Ok, vamos a ver. Okay. Vamos a continuar. ¿Sí? Ya ven dígame, Josman. Maestra, yo tengo una pregunta. También he visto que a veces hacen las tomas de muestra, no en el brazo, sino en la mano. En la mano. Ajá. Sí, de hecho eso va a ser cuando son muestras difíciles en donde la punción no es en el antebrazo, lo común es en el antebrazo, ¿sí? En la parte del antebrazo, pero muchas veces la punción, si es muy difícil en el antebrazo, se utiliza el dorso de la mano. ¿Sí? En el dorso de la mano, obviamente ahí se utilizan agujas delgadas o se utilizan las maripositas. ¿Sí? Obviamente, gente, son para tomas de muestra difíciles. ¿Sale, Josman? Sí, porque estaba investigando que era porque a veces no sale el mismo flujo de sangre en el antebrazo que el de la mano y por eso se No. utiliza ese, porque sale más fuerte también la sangre. Claro, porque en el antebrazo obviamente el calibre de las venas es muchísimo más grueso que en el dorso de la mano. El dorso de la mano, nuestras venas, y si ustedes las ven, sus venas son mucho más delgaditas. ¿Sale, muchachos? Bueno, entonces, pero también se puede hacer del dorso de la mano. Muchas veces en los bebés o en los lactantes o en los neonatos lo hacen del dorso de la mano, porque pues el calibre de la vena del tipo de humanitos, le hago yo de humanitos, entonces es muy, muy pequeñito, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Bueno, este procedimiento lo tengo aquí en la presentación, pero se los voy a compartir en el Classroom, no lo tienes. Y tienen otros dos que están más sencillos, incluso esos dos procedimientos, que son los que van a utilizar para hacer la discusión de sus reportes. ¿Sale? Pero aún con todo el entrenamiento que podamos tener, aún con todos los años de experiencia, aún con todo lo que puede suceder en toda nuestra vida profesional, siempre cuando llega un paciente con venas difíciles, pues siempre tratamos de hacer una llamada directa a Dios. ¿Por qué? Pues por favor, ayúdame a que yo pueda funcionar bien a este paciente. Muchas veces, incluso cuando tenemos experiencia, tenemos años, pues llegan a haber situaciones donde los pacientes son difíciles y no tanto de venas, a lo mejor de actitud, en donde pues siempre necesitamos un apoyo de un poder más alto para que podamos tener éxito en nuestra venopunción. ¿Sale? Entonces, algunas consideraciones importantes. ¿Sí? Es torniquete no más de 2 minutos, porque puede alterar analitos, ¿sí? Alterar algunos analitos como son, por ejemplo, algunos de los analitos que se deben alterar son los valores de coagulación, por ejemplo, el TP, TPT, en el hematocrito, en las bilirrubinas, en el colesterol también se ha observado que llega a alterarse, ¿sale? Y algunas de las complicaciones que pueden resultar de una mala venopunción, pues en sí la más frecuente es la éxtasis venosa, ¿sí? Porque colocamos mucho tiempo el torniquete. Resulta que no utilizamos no utilizamos un buen calibre de aguja
o a lo mejor el tubito al vacío que utilizamos por una succión excesiva. Pero en las venas pequeñas o en las venas delgadas es aún más, y obviamente al momento que se colapsan dejan de salir la sangre, ¿vale? También otra de las complicaciones, perforación de la capa más externa de la vena sin penetrar su luz, y eso ocasiona un hematoma, ¿sale? Entonces resulta que apenas le di a la luz de la vena, y resulta que obviamente que no, como no funcione bien, pues obviamente toda la sangre que estaba en la sangre intravascular, ¿sí? Empieza a salir obviamente al epitelio fuera de la vena, y se me empieza a crear estos tipos de hematomas. Y esos son algunos, otros son peores, muchachos, ¿sí? Que en algún momento, al menos a mí, si en algún momento me pasó hace mucho tiempo, ¿sí? En donde apenas empezaba a adquirir cierta experiencia en este tipo de procedimiento, ¿vale? La parte que nos mencionaba Kaori, déjenme prender un poquito la luz, muchachos, un momentito. La parte que nos comentaba Kaori con respecto a las inversiones, ¿sí? Eso es un factor muy importante para que nuestras muestras no se coagulen, ¿sí? No se coagulen, no se coagulen, y de acuerdo al proveedor y obviamente el proveedor de los tubos al vacío, ¿sí? Pues estos tubos al vacío están categorizados o clasificados en colores, ¿sí? Cada colorcito va a depender del tipo de aditivo que tenga el tubito, ¿sí? El tubito, por ejemplo, los que tienen tapón azul van a ser de citrato de sodio. Los que tengan tapón amarillo va a tener un gel separador, y así consecutivamente. Los moraditos, que son los que más utilizamos, por ejemplo, para las pruebas de rutina, que son las biometrías hemáticas, van a tener EDTA, ¿vale? Esto es a nivel internacional, así es como están clasificados, ¿sale? Entonces así ustedes se los van a encontrar. Y aquí van a ser el número de inversiones que yo debo de tener cuando tomo muestra con este tipo de tubos. Por ejemplo, el tubito lila, ¿sí? Que es lo que mencionaba Kaori, debe ser, una vez obtenida la muestra sanguínea, debe de mezclarse de 8 a 10 veces, ¿sale? Los tubos rojos que se utilizan, por ejemplo, para química clínica, también de 8 a 10 veces. Se pensaría que este tipo de tubitos no tienen un aditivo, pero tienen un aditivo que es el silicón para acelerar un poquito la coagulación. Los tubitos azules son los de citrato de sodio, también deben de mezclarse al menos de 3 a 4 veces, ¿sale? Entonces, esto es importante, las inversiones, para que no obtengamos muestras coaguladas en específico, ¿sale? ¿Hasta ahorita todo claro, muchachos? Sí, por favor. Ok. Entonces, en su manual vienen los procedimientos que debimos haber realizado. Los procedimientos que debieron haber realizado eran, bueno, que a lo mejor en su momento realizaremos, es con la toma de muestra con el sistema al vacío, ¿sí? Con uno de los sistemas al vacío, que es muy probable que hagamos este tipo de procedimiento, ¿sí? Con el sistema al vacío, ¿sí? Y se tomaba muestra con tubo al vacío, utilizando tubitos con tapón rojo o tapón amarillo, que generalmente estos no tienen anticoagulante, ¿sí? ¿Qué se hacía una vez tomada la muestra? Se tenía que dejar coagular, perdón, ¿sí? 20 minutos a temperatura ambiente, ¿sí? Posteriormente teníamos que centrifugarlas 10 minutos para poder separar en las fases que se separan las muestras
anticoaguladas, ¿sí? Si yo obtengo la muestra sanguínea con tubitos de tapón rojo o amarillo, obtengo muestras coaguladas, ¿sale? Al momento de centrifugarlas voy a obtener suero y coágulo, ¿sale? Coágulo, es suero y coágulo. Y ustedes lo observaban, ¿sale? Entonces ahora aquí yo le voy a preguntar a Citlali, ¿cómo observa el tubito que le puse, le circulé, Citlali? Pues con una capa blanca, Ajá. que me acuerdo que era porque tenía grasa, ¿no? ¿Cómo se llaman los que tienen grasa? Lipémica. creo que era. Lipémica. Generalmente son tubitos, son muestras que tienen una alta concentración de triacilglicéridos, ya sea por condiciones del paciente o bien si el paciente no viene en ayuno, ¿sale? A ver, Paulina me había levantado la mano, vamos a preguntarle a Paulina. ¿Cómo observa este suero, Paulina? Profesora, ¿me da 2 segunditos? Perdón. Sí. Gracias. Uh-huh. ¿Sí puede contestar, Paulina? No. Mejor en la siguiente. Sí. Ok. A ver, vamos a preguntarle a Imanol. El que circule, el segundo, ¿sí? ¿Cómo observa este suero? El que le puse la flechita a Imanol. Se ve como de un color anaranjado. ¿Y qué tipo de suero se dice que es entonces? bueno, no recuerdo que viniera. Nada más Era una pregunta, creo que de las actividades previas, Imanol. Si acaso sería el ictérico, pero icter es de amarillo, ¿no? Ictérico, no, de hecho es ictérico, ese ictérico incluso son como anaranjados o verdosos, sí, es un suero ictérico. A ver, alguien me levantó la manita, creo que fue... Era yo, también iba a decir que es ictérico. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver usted misma, ¿por qué es ictérico? ¿Qué tiene? El lipémico tiene bilirrubinas. las bilirrubinas. Sí, ¿no? Sí, las bilirrubinas. Generalmente tienen alta concentración de bilirrubinas, las bilis. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo observan? A ver, Saúl González. Ese es plasma, ¿no? No, también son sueros. De hecho, fue obtenido con un gel separador, al parecer. ¿Cómo observa ese suero, Saúl? Pues sí, es más amarillo. Más Es clarito. amarillo. Es un color amarillo que generalmente es normal, ¿sí? Es normal. La coloración del suero y del plasma va a también depender de la cantidad de agua que nosotros consumamos, ¿sale? Porque si se acuerdan, ¿sí? El porcentaje del plasma, ¿sí? Es casi el 90% es de agua, ¿sí? En este caso, pues es suero, pero el contenido de agua es igual, son al menos 90% de agua, ¿vale? Entonces, el color va a depender de la cantidad de agua que nosotros consumamos o de la alimentación. Sí, dígame, Monse García. Sí, es que tuve los problemitas con mi internet y ya no escuché qué dijo del primero del que se ve lechoso. Ese tiene una alta concentración de triacilglicéridos, Montserrat. Ok, gracias. No, de nada. Bueno. Ok, entonces los separaban y observaban sus sueros. Después, anteriormente también hacían una toma de muestra con jeringa, ¿sí? Obtenían tanto 3 o 10 mililitros. También la centrifugaban, ¿sí? Pero en la muestra de la jeringa con 3 mililitros, ¿sí? Tenían que colocar cantidad suficiente de DTA para 3 mililitros. ¿Qué quiere decir? Tenían un tubito,
de tubo de ensayo, donde le debían de colocar la cantidad necesaria de EDTA para 3 mililitros, ¿sale? Y con esto pues vamos a obtener una sangre anticoagulada. A ver, entonces, necesito que me hagan el cálculo para la cantidad suficiente de EDTA para la obtención de muestra de 3 mililitros. ¿Cuánto de DTA lo voy a colocar para 3 mililitros de sangre? Utilizando una dosis de 2 miligramos por mililitro. ¿Quién se anima? ¿Sí? Quien sea puede anotar. Ya saben que tienen aquí la función de anotación. ¿Qué cálculos necesito hacer? ¿Quién se anima? Era una pregunta de examen, de hecho. ¿Sí o no? A ver, Iván. ¿Iván se anima a anotar? Ajá. Son 3 mililitros. Uh-huh. Ajá. Ok, ¿qué dosis está considerando, Iván? La de 1 miligramo por mililitro. Ah, bueno, a ver, entonces. ¿Los demás también vayan haciendo el cálculo, muchachos? ¿Sí se puede, Iván? ¿O ya no va a seguir escribiendo, Iván? Es que usé la goma, pero ya no encuentro cómo seguir escribiendo. A ver, entonces, a ver, yo le ayudo, a ver, hay chispas. Ven. Ok. Entonces, aquí uso 3 mililitros y la dosis va a utilizar de 1 miligramo, ¿sí? Por 1 mililitro, ¿sí? Este es EDTA, ¿vale? Entonces, aquí, pues es 3, los mililitros con los mililitros se van y son 3 miligramos, ¿sale? Son 3 miligramos. Y luego, esos 3 miligramos, ¿qué les hago? Se multiplican por la concentración de RDTA. Por la concentración. ¿Quién pongo arriba y quién pongo abajo? Arriba 100 mililitros de Arriba, DTA. ¿No le escuché qué? Arriba 100 mililitros de DTA. 100 mililitros de EDTA. Bueno, la concentración, acuérdense, porcentajes, gramos sobre 100 mililitros, ¿sale? Por eso me dice Iván que es así. Y abajo. Abajo serían 5 gramos, pero pues para no poner el otro factor podrían ser 5,000 miligramos directamente de DTA. Exactamente, 5,000 miligramos. Entonces los miligramos y los miligramos se van. Y luego, ¿cuánto sería? 0.6 mililitros de DTA. No, perdón, 0.06. Oh, exacto. Entonces, mililitros de EDTA. ¿Sale? Mililitros. ¿Y en microlitros cuánto tendría que ser? En microlitros. 60, ¿no? 60. 60 microlitros. ¿Sale? De EDTA. Esta es la cantidad suficiente para 3,000, utilizando una dosis, ¿sí? La dosis de 1 miligramos por decilitro, ¿sí? O bien, si utilizamos la de 2 miligramos, pues sería lo doble. ¿Quedó claro el cálculo, muchachos? Sí, profesora. Ok, muy bien. Ok, ay, híjole, me va a quedar. A ver, déjeme ver si yo le puedo borrar aquí. No le puedo borrar. Bueno, no hay problema. Ahí ven.
No le puede borrar, ¿verdad, Iván? Ahí, a ver si encuentra la gomita para que le borre, porque yo no le puedo borrar. ¿Vale? Creo que sí, déjeme ver. Ok, gracias, Iván. Bueno, a ese tubito también se centrifugaba y aquí lo que vamos a obtener es plasma, ¿sí? Y también hacemos la misma observación, ¿sí? A ver, Alex Rodrigo, ¿sí? ¿Cómo observa este tipo de plasma? Pues ¿cómo se llama? El plasma, pues, es como rojizo, naranja. Es como rojizo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se supone que todavía tendría eritrocitos. Ajá, entonces es un plasma con hemólisis, ¿sí? Entonces, con hemólisis. Tuvo una ruptura de eritrocitos, se liberó la hemoglobina y por eso voy a obtener ese tipo de plasma, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, la toma de muestra fue realizada de manera inadecuada, porque no debemos de tener sueros o plasmas con hemólisis, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un suero y el suero y el plasma, muchachos? ¿Cuál es la principal diferencia? Que uno tiene fibrinógeno y el otro no. ¿Quién tiene fibrinógeno? El plasma. El plasma. ¿Y el suero no? ¿Por qué? Pues porque se realizó el proceso de coagulación. Muy bien. Entonces, aquí está una imagen donde dice, bueno, exactamente la diferencia. Entonces, aquí el suero, pues obviamente tiene una mínima cantidad de fibrinógeno o incluso a veces no es detectable, y el coágulo, ¿sí? Y en el caso del plasma, voy a tener el plasma que contiene fibrinógeno, van a estar la capa flogística, ¿sí? Que tiene las células blancas, ¿sí? En este caso los leucocitos y las plaquetas, y y los eritrocitos y el paquete celular. Se me va el paquete celular, ¿sale? Entonces, cuando nosotros centrifugamos, estas son las fases en las que nosotros vamos a observar, ¿sale? Otro procedimiento era la obtención de sangre desfibrinada mediante un tubito de vidrio con perlitas, ¿sí? En donde le agregábamos 10 mililitros de sangre y se hacían movimientos constantes de inversión hasta que se dejaran de sonar las perlas de vidrio, y después separábamos la sangre líquida que se obtenía y de las perlitas teníamos que elevar para obtener la fibrina, ¿sí? La fibrina, ¿sale? También se centrifugaba y observábamos la separación, observábamos en qué fase se separaban y lo que habíamos obtenido de fibrina, ¿vale? Entonces, esto es fibrina, esto es la fibrina obtenida de una sangre desfibrinada. Ahora mi pregunta es, si yo centrifugo la sangre desfibrinada, ¿qué fases voy a obtener? ¿Qué función tiene ¿Podría ser, Ajá, a ver, sí, podría ser plasma y el paquete celular? Plasma y el paquete celular. Pero pues, Bueno, no sería tiene... suero, ¿no? Porque el plasma tiene fibrinógeno. Exactamente. Y sí ocurrió el proceso de coagulación, ¿no? Seguramente. ¿Qué pasó con las perlas de vidrio? ¿Qué le pasó a las perlas de vidrio? ¿Qué función tendrán las perlas de vidrio? ¿Hemolizar? Hemolizar, no. Las perlas de vidrio tienen cargas negativas y lo que hacen es que atraen la fibrina, muchachos. Entonces, le ponemos ahora sí como que Como si fuera un imán, ¿no? Bueno, podríamos decirlo, por las cargas negativas se adhieren la fibrina. Obviamente la fibrina
no engloba a todos los eritrocitos, ya que la red de fibrinas se pega a las perlas de vidrio. Entonces, al momento de nosotros centrifugar, nosotros vamos a obtener suero y paquete celular, ¿sale? Porque los eritrocitos que debieron haber sido cubiertos con la malla de fibrina, porque se activó el proceso de coagulación, pues no se adhirieron, no englobaron a los eritrocitos, sino que se pegaron a las perlas de vidrio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, cuando nosotros centrifugamos la sangre desfibrinada, vamos a obtener suero y paquete celular. ¿Sale? Cuando la centrifugamos. Ok. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Profesora, ¿ahí se va a ver la capa leucocitaria o no? No, porque ya la capa leucocitaria va a depender de la cantidad de leucocitos totales que tenga el paciente, Nelly, ¿sale? Entonces, generalmente en la sangre desfibrinada no, se va toda a la parte del paquete celular, ¿sale? Gracias. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, ahorita yo ya les libero Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿No? Ok. Entonces, ahorita yo ya les libero en el Classroom el reporte donde en la discusión deben analizar obviamente todo lo explicado, ¿sí? Y aparte, 2 videos que están liberados, que les voy a liberar. No es exactamente el que vimos ahorita en la presentación, son otros 2 para que ustedes, en base a cómo realizan el procedimiento, ustedes puedan analizarlo. Vean los videos porque los de la primera práctica, algunos no lo llegaron a observar. Por favor, vean los videos para que en base en esos los puedan ustedes analizar y colocar algo en su discusión. ¿Sale, muchachos? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan, muchachos. ¿Todo quedó claro? Creo que sí. ¿Sí? Iván dice que sí, los demás chicos, porque hay 43 alumnos. Entonces, no sé qué dicen los demás. Ok. Palomita, tache. ¿Sí? Ok, muchachos. Ay. Ok, Sorian, Alejandra, híjole, me van a... se las doy la siguiente semana, de favor, muchachos, porque la verdad sí, no pude sacarlas. Tengo que revisar, estuve un poquito saturada de trabajo, entonces, tache para la profesora, ¿sí? No se las traje el día de hoy, pero la siguiente semana va a ser tanto la del previo del práctica 1 como la práctica 2, muchachos, sin falta, ¿sale? Por favor. Profesora, una pregunta. Dígame, Celina. Cuando se va a donar sangre y ve que pues ponen la sangre que se va donando en una bolsa, o sea, la bolsa tiene como algo para que no se coagule la sangre, porque ve que está como la maquinita que, bueno, yo supongo que es para que no se coagule la sangre, pero la bolsa en sí tiene algo. Tiene un anticoagulante, es un citrato de sodio. ¿Vale? Celina, en el proceso de banco de sangre, obviamente las bolsas para realizar la recolección para las transfusiones tienen un anticoagulante precisamente para que no se coagule. Entonces, citrato de sodio es lo que generalmente tiene, Celina. ¿Vale? Gracias, profesora. Ok. Bueno, pues si ya no hay más dudas, más preguntas, ahorita yo les voy liberando sus cuadernos de trabajo. No sé si los profesores tengan algún comentario, alguna observación o algo que se me haya pasado. No, profesora, todo bien. Gracias. Okay. Gracias, maestra Berito.
Gracias, profe René. Sí, sí, de nada, no, todo bien. Gracias. Completos. Sí, gracias, Heidi. Ok. Ujú. Bueno, entonces pues ahora sí, maestra, ya termine. Bueno. Sea poquito tiempo. Sí, no importa, es bueno. Sí, vamos a continuar, aunque no está estrictamente indicado. Les comento que el próximo martes yo voy a tener una reunión en Campo 1 a las 12, con dirección. Entonces, ya voy a pedirle, que yo creo que no va a haber muchas reuniones en martes, pero entre el paro y luego hace 8 días fue similar. Sí quiero aprovechar este ratito y terminamos. Si no terminamos, no importa, es un reforzamiento también. Nos apoyamos la teoría del laboratorio para ir avanzando en la integración de cada unidad. Entonces vamos a tener este ratito de clase que son unos minutos muy útiles y avisándoles, espero mandarles o sea, no es problema, pero de una vez me anticipo, el martes que entra, pues yo no sé cuánto dure la reunión, pero no creo que dure más de 2 horas o quizá sea 50 minutos y es a las 12 en Campo 1, entonces posiblemente yo a la 1 pueda estar, pero lo veo complicadito, entonces vernos, estén por favor al pendiente entre 1:30 y 2, estaré al pendiente, van a estar en sala de espera, para que yo me incorpore, terminando de la reunión ahí en el L4, yo me voy al edificio de posgrado y ahí darles clase. Y esos minutitos vamos a tratar de recuperarlos en este momento. Entonces, vamos a continuar con esta unidad, que justo es la unidad 2, y vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla.